Conviértete en un terror de la oscuridad. Para ello, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Lleguemos juntos a los 100,000 suscriptores. En los ranchos siempre hallarás historias espantosas guardadas dentro de sus viejas y olvidadas construcciones. Y si eres lo suficientemente desafortunado, también hallarás a los espectrales protagonistas de dichas anécdotas. Terror en la oscuridad. El cerdo negro. Mi papá siempre ha sido un hombre muy serio y respetado. Nunca lo he escuchado hacer chistes y es sumamente estricto, por lo que cuando cuenta esta historia, no solo todos se quedan callados y atentos, sino que a nadie le cabe duda alguna que lo que dice es verdad. Esta anécdota la escuché de él por primera vez un día que estábamos descansando en casa. Veíamos en la televisión uno de esos típicos documentales de animales en los que muestran la vida de los leones en sus hábitats, cómo cazan, cómo llegan a pelearse entre sí y demás. Para ese entonces tendría unos 15 años, y ese tipo de programas me aburrían muchísimo. Pero aún así, definitivamente no me iba a atrever a pedirle a mi severo padre que cambiara de canal a algo más infantil. Ya sabía de antemano que, si bien me iba, recibiría un no seco y tajante como respuesta y una mirada amenazadora. Sin embargo, creo que aquel día mi papá se encontraba especialmente benevolente porque me vio y entendió que para mí ver cómo duerme un león no resultaba interesante en lo absoluto. Apagó la televisión y me preguntó si quería escuchar una historia de terror que recordó al ver a esos animales. Animado por el cambio de actividad, le dije que sí. Entonces comenzó a contarme su experiencia. Antes de venir a vivir a la capital, cuando él era pequeño vivía con su familia en un rancho en Veracruz. Para quien no sea de este estado, debe saber que el clima es bastante pesado y en épocas de calores se siente aún más. Y esa fue una de las razones que tuvo mi papá de venir a la Ciudad de México. Él no soporta el calor. Cuando era verano, su casa se ponía muy caliente, así que en las tardes solía salirse a tomar el aire junto a su abuela. Ponían 2 camastros de plástico juntos delante de su casita y se recostaban a la sombra para que les diera el aire fresco. Un día, alrededor de las 6 de la tarde, habiendo terminado de comer y cuando el calor estaba disminuyendo, mi pequeño padre y su abuela salieron como de costumbre a relajarse con el viento puro del rancho. Ambos estaban tan a gusto que se quedaron dormidos ahí. Fue entonces que un sonido los despertó al mismo tiempo. Un ruido inusual proveniente de la porqueriza. Los cerdos estaban muy alterados. La noche ya caía sobre sus cabezas. No podían ver mucho a su alrededor. La abuela pensó por un momento que algún perro u otro animal amenazaba a los puercos. Debido a la edad tan avanzada de la anciana, no podía reaccionar velozmente, por lo que le pidió a mi papá que se metiera a la casa y tomara una linterna para que fuera a investigar. Así lo hizo mi papá. Mientras caminaba directo a donde estaban los puercos, el ruido que emitían se volvía cada vez más desagradable. Cuando llegó hasta ellos, buscó con la luz de la linterna aquello que estaba molestando a los animales. Al principio sintió un gran alivio, pues no halló peligro alguno. Sin embargo, algo andaba mal. Si no había alguna criatura que estuviera molestándolos, entonces ¿por qué estaban tan alterados? Con su linterna iluminó ahora a los cerdos, y es entonces cuando se dio cuenta. Los animales se encontraban reunidos en un círculo, todos mirando al centro, en donde se encontraba un cerdo negro más grande
que veía fijamente a mi papá. Los otros que se encontraban a su alrededor continuaban chillando frenéticamente, como si algo los estuviera volviendo locos. Instintivamente mi papá gritó y regresó corriendo con mi abuela, quien ya iba de camino también para ver qué pasaba. Cuando mi papá le contó qué estaba sucediendo, regresaron y vieron que los cerdos seguían en círculo gruñendo. Sin embargo, el cerdo negro que estaba en medio anteriormente, ahora había desaparecido. Su abuela se persignó al entender también que esa escena no era natural. Se regresaron a la casa dejando el lugar a su suerte. Al día siguiente todo estaba como de costumbre. A los cerdos los encontramos dormidos y no hubo nada extraño. Mi padre no puede olvidar esa experiencia y es tan extraña y real que creo que la cuenta con terror y gusto. Bajo las sábanas. Cuando era pequeña me gustaban muchísimo los peluches. Tenía la intención de conseguir tantos como pudiera, pero a mi madre no le gustaba la idea. Decía que era poco higiénico por todo el polvo que se podía acumular en ellos, pero a mí no me importaba. Yo amaba mis peluches y me sentía muy bien a su lado. Sin embargo, había uno muy diferente a todos los demás. Era un peluche con forma humana, pero era sumamente simple, blanco y con una carita de lo más sencilla. A él le contaba siempre todos mis problemas. Sentía que me escuchaba y sabía que le podía decir todos mis secretos. Cada año acostumbrábamos a visitar a una tía que vive en un rancho donde se ganan la vida con la crianza de ganado. Nos llegábamos a quedar hasta 2 semanas. Ir ahí era uno de mis momentos favoritos del año, no solo porque podía ver muchos animales, sino porque había una habitación en la casa de mi tía que me encantaba, el cuarto de mi prima Rosita. ¿Por qué me gustaba? Pues porque estaba repleto de peluches, osos, perros, jirafas y todo tipo de animales en una versión infantil y esponjosa. Los tenía por todos lados. Sobre los muebles más altos iban las aves, en el baño los acuáticos y sobre la cama los que eran sus favoritos, que eran muchos por cierto. Me gustaba traer a mi pequeño humano de peluche aquí porque pensaba que estaría feliz rodeado de tantos como él. Aunque la historia detrás de todo esto no es tan bonita, porque Rosita murió muchos años atrás y es en su cuarto donde dejan quedarme. Cuando visitamos a mi tía aquel año, desde la primera noche fue distinto. Fue tan simple como despertarme en medio de la madrugada aterrada. Me sentía observada, como si hubiera algo ahí en la esquina de la habitación. Nunca me había pasado antes. Abracé a los peluches, pero la sensación no se iba. Llegué a un punto en el que el miedo me hizo gritar muy fuerte y mi madre y mi tía llegaron corriendo para saber qué me pasaba. A raíz de esa noche, logré convencer a mi mamá y a mi tía que dejaran dormir a Susie, la perrita de la casa, ahí en la habitación. Tenía planeado que se quedara en la cama conmigo, pero mi mamá no quiso, así que a lo mucho estaría durmiendo en su propia camita al lado de la mía. Aunque yo hacía un poco de trampa porque cuando todos estaban dormidos, yo subía a la perrita. Las siguientes 2 noches se volvieron más tranquilas con mi guardiana peluda y mis peluches ahí para protegerme. Pero un día volví a sentirme aterrada, de nuevo como si alguien estuviera observándome. Escuché a la perrita gruñir a la nada, como si ella también supiera que algo andaba mal. Esta vez no fui yo quien llamó la atención, sino la perrita que comenzó a ladrar ruidosamente. Mi mamá y mi tía entraron al cuarto en pocos segundos y encendieron las luces, pero no había nada fuera de lo común. Las 3 noches que vinieron después, no hubo más episodios como ese, y volví a sentirme tranquila. Sin embargo, todo cambió la 4ª vez. Como ya se había hecho una nefasta costumbre, fui despertada, pero ahora no sentí ese terror incomprensible de antes. Era diferente.
Algo rozaba mi pierna debajo de las sábanas. Al principio pensé que era una rata o algo así, pero después pensé que eso era poco probable y que seguro era la perrita. Como no se detenía, aún medio dormida metí la mano debajo de las sábanas para quitar a Susie. Pero cuando mi mano tocó aquello que me estaba haciendo cosquillas, me di cuenta que no era ella. De un salto me destapé para observar qué era, y encontré ahí a mi peluche favorito, al pequeño humano larguirucho. Estaba sobre mi pierna sin moverse, como si al saber que ella sabía lo que hacía, se hubiese quedado quieto. En los pocos días restantes que estuvimos ahí, no volví a experimentar nada extraño, y volvimos a casa en la ciudad. Pero a quien no quise llevarme conmigo fue a mi pequeño humano de peluche. Años después, cuando pensaba en este suceso, recordé un detalle que me dejó bastante intranquila. Uno de mis miedos más grandes y que siempre mantuve en secreto fue que un monstruo se encontrara bajo mis sábanas. Imaginarlo revolviéndose entre la tela y abultándose ahí me provocaba escalofríos. Y recuerdo que ese secreto se lo conté a mi humano de peluche. Los Villarreal. Soy un chico de un pueblo del norte de Monterrey. Mi mamá decía que me la pasaba todo el día en el teléfono y que debía hacer algo de provecho, por lo que me obligó a trabajar con don Andrés, un señor encargado de una tienda de abarrotes que hacía entregas a domicilio. A regañadientes fui con él y me aceptó de inmediato porque, según él, no le gustaba dejar su tienda sola cuando iba a hacer los pedidos que le hacían por teléfono. Pero yo sabía que en el fondo, en realidad él ya estaba harto de ir de un lugar para otro entregando los productos que le solicitaban continuamente. A diferencia de lo que pensaba, los primeros días en mi nuevo trabajo como ayudante de don Andrés me resultaron increíbles. No me había dado cuenta de lo mucho que me gustaba andar bajo el sol en mi bicicleta recorriendo las calles en busca de las casas de los clientes. Y no es sarcasmo, en serio me gustaba todo esto. Incluso me gustó más que estar en cama todo el fin de semana viendo mi teléfono. Un día, don Andrés me dijo que fuera al rancho de los Villarreal para entregar un pedido que habían hecho. En mi pueblo se conocía muy bien a los Villarreal. Era una familia adinerada que continuamente apoyaba económicamente a los pobladores cuando lo necesitaban. Eran muy queridos. Su rancho se encontraba a unos 20 minutos del pueblo, pero con mi bicicleta no debía tardar tanto. El camino para allá no era fácil, pero vaya que los paisajes eran hermosos y muy tranquilos. Después de un rato llegué a la casa del rancho. Era mucho más grande de lo que imaginaba, incluso más de lo que se contaba en el pueblo. Toqué el timbre y esperé a que abrieran. Después de medio minuto salió un hombre que abrió ligeramente la puerta, solo lo suficiente como para que la bolsa con el pedido cupiera. Me dio un escueto hola, el dinero que debía y un gracias, y se volvió a meter. Nada más. Se me hacía tan extraño que a esas personas las quisieran tanto en el pueblo con ese carácter. Conforme pasaron los días, los Villarreal pedían más cosas a don Andrés y él me enviaba al rancho para entregarlas. La verdad es que nunca me importó porque el camino hacia allá lo disfrutaba muchísimo. El viento en mi cara, el sol reconfortante, la naturaleza a mi alrededor, la tranquilidad, en fin, no iba a dejar por nada del mundo este trabajito que, aunque no me hacía ganar mucho y ocupaba mucho tiempo de mis fines de semana, me encantaba. De verdad, no lo iba a dejar por nada del mundo, o al menos casi nada. Una tarde, cuando llegué al rancho de los Villarreal por otro mandado, estuve a punto de tocar el timbre cuando escuché algo. Era un grito dentro de la casa, pero apenas audible, y definitivamente era un grito de dolor. No sabía si echarme a correr o fingir que no había escuchado nada y tocar el timbre. Al final opté por lo segundo. En cuanto el pitido resonó por toda la casa, los gritos cesaron.
Después de un rato salió una señora que parecía agitada. Llevaba un mandil con manchas rojas, pero estoy seguro que estas no eran parte de la decoración. Tomó el pedido y me entregó el dinero con una sonrisa falsa para luego volverse a meter. Toda la escena me dio tanto miedo que salí de ahí en mi bicicleta lo más rápido que pude. Cuando llegué a mi pueblo le conté a don Andrés lo que había pasado, y el maldito señor me contó algo que me puso los pelos de punta. Un secreto a voces entre los pobladores. Resulta que el cariño que le tiene el pueblo a los Villarreal por el dinero que donan continuamente es hasta cierto punto falso. Han ocurrido varios secuestros en el pueblo y pocos se atreven a alzar la voz. Pero cuando alguien lo hace, las pruebas siempre apuntan a los Villarreal. Lamentablemente, la corrupción tan arraigada permite que esta familia soborne a la autoridad para que mantengan el silencio. Ahora, seguramente te preguntes por qué donan dinero. Bueno, pues lo que dicen los rumores es que los Villarreal han hecho un pacto con el demonio para obtener todas sus riquezas. Sin embargo, tienen dos condiciones para que el pacto no se rompa, y es que, primero, deben compartir su dinero con los que menos tienen, y segundo, deben hacer sacrificios. ¿Ahora ves cómo encaja todo? Lo que más me preocupa son los gritos que escuché cuando estuve en su casa en el rancho. No quiero pensarlo, pero ¿y si esa persona era uno de sus sacrificios? En la noche de ese mismo día se lo dije a mi mamá, quien no sabía que don Andrés, sabiendo la situación, me enviaba con los Villarreal. Ella se enojó muchísimo y me prohibió volver a trabajar con don Andrés. Ay, por cierto, días después de analizar el caso de los Villarreal, tomó sentido las cosas que le pedían a don Andrés. Velas, miel, sal, agua y cosas de ese estilo que se usan en rituales. Oscuros. Si el video les gustó, les pido que lo compartan para que más gente pueda sentir el terror de los ranchos. Si quieren escuchar más historias así, por favor suscríbanse. Les aseguro que no se van a arrepentir. Tengan una muy buena semana y cuídense mucho. Hasta pronto, oscuros.